Buenas. El, ya me saludaron, sé que están conectados. Ya, ahora que el audio deberían estar escuchando. Tengo problemas con la aplicación que se cae, se pega, ya, o se pega al computador. Así que si estamos a mitad de clase y se pega la imagen es porque se me pegó el computador y tengo que reiniciar. ¿Ya? Así que hoy día me ha fallado todo en realidad desde la mañana. He tenido problemas para conectar. Vamos a ver cuánto hay conectado. Ustedes son un poquitito. Faltan casi todos. ¿Dudas o consultas en relación a lo visto hasta las últimas clases? Dudas, consultas, no hay. Dieron los estudiantes de estructuras de madera. De mi parte no, profe. Con la prueba nomás una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que tienen de la prueba? Es que había una pregunta que... No sé, ¿se escucha? No sé. Sí, sí. Hay una pregunta que no era verdadera y falsa y no sabía cuál ponerla porque consideré que era un poco confusa. Que ¿Cuál? decía los elementos orgánicos de que se compone la madera corresponde a celulosa de 40 al 50%, lignina de 25 al 30% y hemicelulosa 20 al 25%. ¿Verdadero o falso? ¿Ya? Es verdadera, pero yo consideré que les faltaban los otros elementos que dependen de la especie maderera. Y le puse falsa. ¿Ya? Y yo creo que esa me la considero mala si le puse falso, porque le puse falso, porque Sí. consideré que faltaban más. No sé cómo la habrá tomado la prueba. Estaba orientada, que son componentes lo que estaban indicados. Tenía más, ¿ya? Pero Sí, la son los pregunta... principales. ¿Mm? Son los principales lo que decía la pregunta. Sí. Por eso los principales eran esos, pero podía tener otros con un menor porcentaje. Por lo tanto, la pregunta y la respuesta era verdadero. Porque los principales estaban indicados ahí. Entonces, pero sí tenía otros. Sí, como no decía los principales, son nombrados esos tres, yo dije, pueden faltar los otros y le puse falso, por eso. Ya, no hay problema. Mira, si tienen una observación, ¿ya? Incluso lo vamos a revisar de inmediato, la prueba, y si hay observaciones, las dejamos de inmediato, no subí las notas, porque espero que ustedes me hagan observaciones en relación al control, y si hay observaciones las corregimos de inmediato y les subo las notas al portal. Voy a descargar, en realidad vamos a revisar la prueba anterior, bien, no revisar la prueba, revisar la respuesta. Esto es la unidad 1. Yo debería poder... Ya, voy a compartir para que revisemos la respuesta. Y queden todos conformes con la revisión. A ver. Bueno, el orden puede salir distinto a lo que ustedes estaban viendo. Me salió la segunda pregunta. La 1 no la puedo ver. Ya, pero por ejemplo, ¿cuál es la celulosa? Se forma por la unión de moléculas de glucosa. ¿Qué no me sale? Continuar con la previsualización. Ya. La celulosa se forma por la unión de moléculas de glucosa, ¿verdadero o falso? ¿Cuál era su respuesta? Esto debería ser verdadero. Claro. Cambio en la zona que corresponde al tejido generador de células, es decir, donde se produce el crecimiento del árbol, hacia el interior se forma el xilema y hacia el exterior se forma el floema. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Agentes biológicos que degradan la madera, hongos y bacterias, creosoto, Pongo y benceno.
La primera, La hongo, C. bacteria, insecto. Sí. O sea, Principio fundamental es poder reponer en este caso sin afectar las estructuras de aquellos elementos que están deteriorados. ¿Ya? Esta cualidad es viable con un buen diseño y detallado. Verdadero. En realidad le faltó una palabra principal de la estructura de madera, pero es verdadero. Indique la alternativa que no corresponde a consideraciones para garantizar la durabilidad de edificaciones en madera. La que no corresponde, facilitar la rápida evacuación del agua lluvia, ventilación antidique entre piso y cielo, evitar la acumulación de agua en uniones sin encuentro, exponer los elementos estructurales a la intemperie y evitar el contacto con el terreno. ¿Cuál es la que Exponer no los corresponde? elementos estructurales a la intemperie. Sí. Se puede considerar la madera como un tejido de células alargadas en forma de tubos paralelos al eje del árbol, muy variados tanto en longitud y forma, como espesor de sus paredes y en las dimensiones interiores. verdadero. 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 Indique que corresponde a la siguiente relación agua-madera. Es absorbida por capilaridad y llena el lumen de las células o tubos. Entre paréntesis, traquea. Agua libre. Agua de contribución. ¿Cuál? Agua libre. Agua libre. Agua libre, sí. Celulosa es un polisacárido estructural, ¿ya? En las plantas y forma parte de los tejidos de sostén. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Sí? Independiente de la especie, la madera puede ser considerada como material relativado, higroscópico, biológico y anisotrópico, higroscópico, biológico, anisotrópico y homogéneo, higroscópico, biológico, anisotrópico y heterogéneo, biológico, anisotrópico y homogéneo. La D. La B, higroscópico, biológico y anisotrópico. La D. Heterogéneo también. Ya. Es la segunda alternativa. Higroscópico, biológico y anisotrópico. Son las propiedades de la madera independiente de la especie, porque el homogéneo o heterogéneo depende un poco de la especie, si es más homogénea o más heterogénea. Por lo tanto, independiente de la especie maderera, es un material higroscópico, biológico y anisotrópico. Separación de elementos constructivos de la madera cuyo desarrollo no alcanza a afectar dos superficies opuestas o adyacentes de una pieza. Perforación, rajadura, fibra inclinada, grieta o acebolladura. Grietas, creo que. Creo. Grietas, en definitivo. En definitivo. Son características de la tifoliada, fruto de estructura de cono, el árbol generalmente de tronco recto, cónico, hasta su ápice y revestido por ramas. Hojas poseen agujas o bien alargadas, estructura floral simple, y la madera homogénea y constituida por células que se agrupan en bandas concéntricas claras o leños de primavera y oscuras leños de verano, las cuales conforman anillos de crecimiento. ¿Son características o no de la tifoliada las que están indicadas anteriormente? Falso. De las coníferas. Falso, porque estas eran características de coníferas. Y esta es la pregunta que cuestionaba su compañero. Los elementos orgánicos que componen la madera corresponden a celulosa y hemicelulosa. Yo sé que la diapositiva decía otras cosas más, ¿ya? En realidad la respuesta estaba configurada como verdadero, ¿ya? Pero si respondieron falso, probablemente hubo una confusión porque debería haber dicho los principales, ¿ya? Entonces así acepto, válido si que ustedes me enviaron un correo, ¿ya? Durante la clase, ¿ya? Y si pusieron falsos, los puedo corregir si me explican cuál es su problema, ¿ya? Porque reviso la... ¿sí? Y la otra, la que decía la composición de la madera, porque esa usted dio como definición que era un material heterogéneo también. Ah, no, pero eran tres, independiente de su especie maderera, es biológico, anisotrópico y higroscópico. Son solo tres. Son tres características que corresponden a todas las especies madereras. El concepto de madera temprana, ya utilizada para identificar el duramen,
el concepto madera temprana utiliza para identificar el duramen, el cual se desarrolla en la etapa juvenil del árbol. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, correcto. Y la madera es un material complejo con unas propiedades y características que dependen no solo de su composición, sino de su constitución, o de la manera que están colocados u orientados diversos elementos que la forman. Y cómo están colocados u ordenados estos elementos nos servirá para comprender mejor el comportamiento algunas veces poco lógico de estos materiales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Ya? Terminar intento. Ahí está nuestra respuesta guardada. ¿Ya? Enviar todo y terminar. Ustedes no tenían la opción de volver a intentarlo. ¿O sí? No, ustedes no habrían tenido el volver a intento. No, uno solo no es. ¿Eh? El control fue relativamente sencillo, la nota es tan buena en general. Y ustedes también vieron su puntaje. Entonces, si tenemos observaciones, las corregimos de inmediato. Así que espero que me envíen un correo a las personas durante la clase que en relación si hay observaciones respecto a la pregunta del verdadero y falso, y después yo la reviso qué fue lo que respondieron, y si corresponde, de alguna forma, si hubo una confusión que ustedes me explicaron por la redacción de la pregunta, subo el puntaje. Y esa es la única que es cuestionable, ¿ya? Dentro de la respuesta. La demás está demasiado clara y era bien específico. En realidad, esta prueba fue realizada más que nada en base a lo que estaba en el PowerPoint, que era lo genérico que ustedes deberían saber en cuanto a construcción de madera. La segunda prueba no va a ser así. La segunda prueba va a tener un contexto un poco más práctico o desarrollo. Y ustedes van a tener que subir las imágenes, ¿ya? O que a través de fotografía, PDF u otro. Más consultas respecto a este primer taller. Sí, primer taller o primera evaluación. Yo creo que casi todos quedaron contentos con la prueba. O alguien quedó deprimido, que le fue mal. Parece que no. Profe, ¿cuál es su correo? rcarreno @ucm. Ok. Vamos a descargar de inmediato la respuesta. Resulta. Vamos a ver las calificaciones. Ya aquí tengo los puntajes. Ya. Aquí están todos los puntajes. Yo voy a revisar, pero no me acuerdo específicamente entre este curso y el otro que ya tengo la confusión, porque son casi iguales. Aquí tengo el orden de las preguntas y qué fue lo que respondieron cada uno de ustedes. Y la calificación general y el promedio. Si no hay más consultas, continuamos con la clase de hoy. A ver, 2020.
Entonces voy a abrir la clase. Te las voy a subir, no la cargué pues la subo al término de la clase y les comparto el archivo. ¿Ya? En realidad el archivo que vamos a ver ahora es un archivo un poco genérico y lo voy a pasar bastante rápido. Ustedes van a utilizar versiones más modernas, pero quiero que veamos un poco, en este caso, información base, ¿ya? En realidad, o el origen de los sistemas constructivos que utilizamos en Chile. Nosotros en nuestro curso está dividido principalmente en 3 unidades como lo que valorizamos. Tenemos ponderaciones, se las digo de inmediato, voy a revisar. Esto es construcción en madera. Entonces, estructura de madera. Tengo 4 estudiantes en el curso. En el curso está inscrito Mauricio Fuente, Ariel Miranda, Byron Pereira, Jonathan Valenzuela y Matías Villar. Solo los 5 estudiantes les puedo subir notas. Les sugiero que vean la forma de regularizar la inscripción, porque no puedo subir notas a los demás estudiantes. Incluso les van a limitar el acceso a la plataforma virtual. Porque lo que se espera es que las personas que estén inscritas en el curso son las que tengan acceso a la plataforma virtual y evidentemente quienes de alguna forma también incluso participan en estas clases virtuales. Si no inscriben en el curso no deberían participar. Eso es lo que de alguna forma se está generando presión para que las escuelas se apuren en la formalización y la inscripción de los ramos sin requisitos. Así que es un proceso lento y la construcción se demora un poco más que las demás escuelas por la cantidad de estudiantes que solicitan. La cantidad de estudiantes puede ser un 50% o más, y eso es harto. Estamos hablando de cerca de 200 solicitudes de ramos sin requisito que hay que revisar, aprobar los cursos y después digitalizar. Ya. Nuestra unidad 2, o lo que vamos a ver en nuestra unidad 2, que es segunda parte, en relación a está viendo las notas. La primera nota que ustedes tienen ahora, que la voy a subir durante la tarde, vamos a tardar mañana, vale un 30%. La segunda nota un 30% y la última nota un 40%. La primera nota fue el control que realizamos en realidad alternativa y verdadero y falso. La segunda evaluación va a corresponder a una actividad práctica. Ustedes van a tener que realizar una ubicación, detalles constructivos y una esquematización ya de un diseño y una estructura en base a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Entonces ese control va a ser práctico. Ustedes van a tener que dibujar y calcular. Como son pocos estudiantes, lo vamos a hacer de carácter individual. ¿Bien? Y para evitar, en realidad tampoco se puede ni siquiera que trabajen juntos, tampoco pueden copiar porque todos van a dar soluciones constructivas. Pero la mayoría también van a hacer a mano, o sea, no vamos a hacer dibujos en AutoCAD con detalles constructivos. Ustedes van a hacer un esquema a mano, plano en planta, esquemático, ya de entramados de viga o entramados verticales, o encuentros los van a dibujar también a mano. Ese tiempo, el segundo control va a ser bastante más extenso en tiempo, o sea, no van a ver 15 minutos, probablemente puede ser la clase entera, me estoy refiriendo a 2 horas de trabajo que ustedes van a tener para resolver un taller. Y la tercera nota, o la unidad 3, vamos a intentar aplicar todo a través de un proyecto y eso vamos a evaluar si es que se realiza en forma individual o grupal. Depende de la cantidad de estudiantes que los autoricen efectivamente el curso.
Por ejemplo, si el curso continuara con 5 estudiantes y no autorizaras más, hacemos un solo grupo y en ese solo grupo se prepara un trabajo y final de cierre que vale el 40% con los estudiantes que están acá. Y se aumenta, no creo que aumente mucho porque veo en total, hay 9 personas en este momento y a lo más hay 3 más que se pueden conectar, que Emerson, Felipe y Víctor. ¿Ya? Así que no sé qué es lo que podría pasar de aquí con el posterior de los ramos sin requisito o cuando exista mayor participación de sus compañeros. Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos ahora? Para empezar esta segunda unidad, el chat. ¿No alcanzamos a trabajar con cubicaciones? No. No sé. ¿Alcanzamos algo de cubicaciones? ¿O nada? Nada. Ya. Entonces vamos a empezar esta segunda unidad con cubicaciones. Subo de inmediato. Entonces, esto es estructura de madera. Con cubicación. Ya. ¿Ustedes saben cubicar madera? Yo al menos no. No lo hemos visto, bro. En otro ramo. Ya, vamos a verlo entonces, vamos a partir desde cero en la cubicación de estructuras de madera. En realidad no se difiere mucho a los otros tipos de cubicaciones. Así que va a ser sumamente fácil para ustedes ubicar en madera y en esta clase van a quedar especialistas. Abriendo el archivo a compartirlo. Está abriendo. Se cae la presentación. Bueno, si se cae, buscamos otra alternativa. Ya, está correcto. Ya.
Estoy sincronizando el archivo para poder abrirlo de la tablet. Voy a rayar sobre él. Ahora sí lo están visualizando. Ya. En estructuras de madera, la cubicación en madera en general no difiere mucho a las técnicas que ustedes tienen de cubicación en acero, en hormigón, ¿ya? Excavaciones u otras, ¿ya? Porque siempre estamos intentando buscar un parámetro de comparación, ¿ya? Para saber cuántas veces se repite ese en comparación a otro. Por ejemplo, cuando hablamos de metros cúbicos, que sabemos cuántas veces se repite la unidad correspondiente a un metro por un metro por un metro, o sea, un cubo de cualquier cosa. O sea, cuando pensamos un metro cúbico de hormigón, ustedes asocian aquí esto un elemento de un metro por un metro por un metro. Un metro cúbico de excavación también lo pueden asociar a un parámetro de comparación, y si dicen que son 500 metros cúbicos, son 500 veces que se repite, en este caso, el mismo elemento, ¿sí? O el elemento de estas condiciones básicas. Voy a grabar por si quedan dudas. Entonces, para la cubicación de estructuras de madera, vamos a seguir el mismo principio y se define un elemento base o un patrón de comparación. Bueno, existe una norma en Chile que es la norma 353, la cual nos da algunos parámetros de cubicación, y en general se describen todos los elementos, incluso en ellos sale la madera. ¿Bien? La madera sí la define como su ubicación, como por ejemplo la cubicación particular cuando se ubican piezas especiales, por ejemplo únicas, se va a ubicar en unidad. Todavía hay que revisar aquí en esta norma chilena cómo podemos adaptar o enfocar la ubicación según la necesidad que estemos evaluando. Por ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, de proyecciones o de cubiertas, estas se hacen en proyección horizontal. En esta madera tal vez tengamos que ubicarla en proyección horizontal y podríamos hablar de estructuras de cercha o estructuras de cubierta de madera en metros cuadrados, ¿ya? Pero solamente es como un parámetro de medición y evaluación según lo que nos dice la normativa. Pero en esencia, cuando buscamos o necesitamos ubicar en madera, vamos a buscar o determinar la unidad de pulgadas madereras, o sea, cuántas veces se repite un elemento patrón o de comparación asociado a este material. En general, para la medición y ubicación de la madera, en la empresa, ¿ya? La medición y ubicación se realiza para verificar el volumen recibido de una factura o una guía, programar la producción, medir la producción de la maquinaria, línea de producción, elaborar un producto, controlar la calidad, despachar productos, entre otros. Porque cuando ustedes reciban en un futuro, ¿ya? O probablemente lo han hecho, es probable cuando llegue un camión de madera, no diga un detalle de la cantidad de piezas, sino que diga un total de pulgadas madereras en la unidad de medida. Y si ustedes dicen, por ejemplo, dicen 2.500 pulgadas madereras, ¿cómo sacamos el equivalente a piezas? ¿O cómo verificamos la guía? Por lo tanto, eso es importante que ustedes conozcan este concepto más que de cubicación, de reconocer la unidad de la madera y cómo pasar esa unidad de cubicación a pieza para entender una guía
o para cotizar un material, o al momento de realizar un análisis de precio unitario en un futuro, ustedes van a necesitar un precio base, generalmente de pulgadas madereras, ya que es referencial o muy similar independiente de la escuadría. En general, también dentro del mismo concepto, ¿ya? La norma chilena 992 del año 72 establece la siguiente terminología. Escuadría es la expresión numérica de las dimensiones de la sección transversal de una pieza. Ese es el concepto escuadría. Donde esta escuadría está formada por un ancho, que es la dimensión de mayor escuadría, espesor es la dimensión de menor escuadría, y la longitud es la distancia entre ambas cabezas, y cabeza es la sección transversal. Por lo tanto, aquí tenemos el ancho, el espesor y el largo. De alguna forma, cada uno de los extremos se llama cabeza. Y cuando nosotros ubicamos, ¿ya? Lo que hacemos es determinar el volumen, que es un espesor, por un ancho y por un largo. Por lo tanto, no difiere a la cubicación que se ha realizado tradicionalmente. La norma chilena 174 del 85 establece que el volumen de las piezas de madera se expresa en metros cúbicos y los espesores y anchos en milímetros y la longitud en metros. Eso es lo que establece la norma chilena 174. Nuestro volumen entonces en metros cúbicos sería bastante fácil de entender porque es lo que estamos acostumbrados de alguna forma a utilizar. Pero aquí dice, no obstante, en la comercialización de maderas en nuestro país es común el empleo de unidades, ¿ya? De unidades del sistema inglés, como son la pulgada maderera y pinera para el volumen. Entonces, como es una práctica habitual no utilizar la unidad en metros cúbicos y utilizar la pulgada maderera o pinera, entonces también tenemos que entender cómo hacer las conversiones o equivalencias. En relación, lo que nosotros conocemos que una pulgada son 0.254 metros y un pie son 0.3048 metros. ¿Ya? Entendiéndose como una pulgada no es distinto a una pulgada maderera. Entonces, aquí una tablita. Dice, las características de unidades de ubicación de la madera cerrada más empleada en el país se presentan a continuación o en la tabla que está indicada. Entonces nos dice que un metro cúbico de madera es un parámetro de comparación, o sería igual a hablar de un elemento de un metro por un metro, un metro de espesor, por un metro de ancho, por un metro de largo. Un pie cúbico es un pie de espesor, un pie de ancho, por un pie de largo. Una pulgada corta o pinera es una pulgada de espesor, 10 pulgadas de ancho y 10.5 pies de largo. Y una pulgada de madera es una pulgada de espesor, 10 pulgadas de ancho y 10 pies de largo. Y un pie madero es un pie de espesor, un pie de ancho y un pie de largo. Ustedes se fijan, siempre son unidades de volumen. Entonces, es lo que estamos utilizando constantemente. Y nuestra referencia o parámetros de análisis para determinar las pulgadas de madera va a estar acá. Donde vamos a utilizar la pulgada corta o pinera cuando hablemos de pino radiata y pulgada maderera de cuando no utilicemos pino radiata. Como aún nos gusta complicarnos un poquito más, nuestro uso habitual de pulgadas maderera, en el caso de pulgada corta o pinera, nuestro parámetro de comparación va a ser una pulgada de espesor, 10 pulgadas de ancho y hablar de 3.2 metros de largo. Y cuando hablemos de pulgada maderera, va a ser una pulgada de espesor, 10 de ancho y 3.6 metros de largo. Entonces, eso va a ser como el equivalente que vamos a utilizar para nuestro sistema propio de coubicación. Dentro del entendimiento o para entender el concepto de la madera, en la comercialización y elaboración de la madera cerrada, además de las unidades empleadas, se debe considerar la dimensión nominal y comercial de la madera. Luego será cerrada, o una vez que esta se corta, van perdiendo humedad, y eso lo habíamos visto en las clases anteriores.
Por lo tanto, cuando hablamos de 1 pulgada, no necesariamente equivale a 2,54 milímetros. En general, comercialmente hablando, 1 pulgada se consideran solo 25 milímetros. Y estos 25 milímetros referencial porque depende de la humedad de la madera y depende si está solamente cerrada o también tiene un proceso de cepillado. Y valores nominales, por ejemplo, podríamos hablar de madera de 25 por 50 en el caso de 1 por 2, una madera seca podría, que es la misma que en verde está medida 25 por 50, podría medir 24 por 48, y una cepillada seca podría medir 22 por 46. Por lo tanto, la misma madera tiene dimensiones distintas según su estado, cerrada, verde o cepillada. Por lo tanto, en forma conceptual, para nosotros va a ser 1 pulgada de 25 milímetros como concepto, y la vamos a comparar como tal independiente si esta sea o esta esté en estado verde, seco, ¿ya? Cepillada o solo cerrada. En general, las maderas para uso estructural están indicadas en la normativa chilena, ¿ya? En la norma 28-24, tablas 2.1 y 2.2, donde se establecen los escuadrillos de las dimensiones de la madera cerrada más comunes en el comercio de Chile, donde podemos observar cuáles son las medidas y con las tolerancias respectivas. Por ejemplo, una madera cerrada de pino radiata de 2x4, vamos a hacer referencia, o podríamos tener según esta normativa, que es de 45 por 94 milímetros, ¿ya? Donde las 4 pulgadas son menos de los 10 centímetros que podríamos pensar o estimar, ¿ya? Entonces, eso hay que tener ciertas consideraciones al momento de ubicar o de comparar. Y si esta madera está cepillada seca, madera 2x4, vamos a tener piezas de 90 y de 41. ¿No? También es relevante en una especificación, un detalle constructivo, determinar cuáles son los espesores. O incluso cuando ustedes están calculando la transmitancia térmica de un tabique 2x4, ya no lo van a considerar de 100 milímetros. Si esta madera es cerrada, la van a considerar de 94 milímetros. Y si utilizaran, por ejemplo, madera cepillada, deberían considerarlo de 90 milímetros. ¿Ya? Con las tolerancias que indica la respectiva normativa. Entonces aquí les podría dar un elemento constructivo y pedir que ahora ustedes determinaran la cantidad de pulgadas madera. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Identificando o desarmando esta estructura de Serge, ¿ya? Identificando cuál es la cantidad o metros de alguna forma de cada una de estas piezas, y después vamos a hacer la conversión a pulgadas de madera. Vamos a realizar un ejercicio con eso. Entonces empecemos de alguna forma a realizar un ejercicio. Imaginemos que tenemos una pieza de madera de 2x4 pulgadas de pino radiata, de 2x4 pulgadas, y va a tener un largo de 320. Entonces la pregunta es, ¿cuántas pulgadas madera tiene esta pieza? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como nuestra pulgada maderera mide 1 por 10, nuestro parámetro de comparación, por 3 metros 20. Entonces lo que nosotros vamos a tener que saber es cuántas veces nuestra pieza de madera se repite en nuestro parámetro de comparación. Y esto es 1 pulgada maderera. Miren ustedes entonces ahora. Podríamos decir, por ejemplo, que una pieza de 1 por 4 por 320, ¿cuántas veces es una pieza de 1
por 10 por 320. Lo que estamos haciendo es una comparación de una pieza versus nuestro parámetro de referencia. Lo mismo que hacíamos con los metros cúbicos y la otra unidad. Y estamos multiplicando ancho por espesor por largo. Estamos utilizando 3 unidades. Esto en metros y esto en metros. Para hacer la cubicación en madera, no conviertan esto a milímetros. O sea, no pasen, sino estos 25 milímetros por 4 pulgadas son 94 milímetros, porque les va a dar un resultado que no es comparable. Estamos comparando piezas de 1, en este caso 1 por 4 en 320, cuántas veces, o contra, de alguna forma, con una pieza de 1 por 10 por 320. Entonces aquí les va a dar el primer miedo a las unidades, pero si ustedes se fijan, las unidades las podemos eliminar, por lo tanto nos quedaría numéricamente, y podemos eliminar el 320. Numéricamente nos va a quedar de 1 por 4 dividido 1 por 10. Eliminamos el 1 y nos va a quedar 4 por 10. Entonces nuestra madera de pino radiata tiene 0.4 pulgadas de madera. Porque solamente utilizamos un parámetro de comparación. Si ahora queremos realizar otro ejercicio, una pieza de 3 por 6, igual en pino radiata, en 3 metros 20. ¿Me podrían decir cuántas pulgadas de madera tiene una pieza? ¿Cuántas serán? Un poco desaparecido. Va a ser lo mismo, 3 por 6 por 3 metros 20, dividido por nuestro parámetro de comparación, que es 1 por 10 por 3 metros 20. Entonces vamos a decir que nuestra pieza de madera, y le podemos eliminar todo lo que sea igual, tres por 6 dividir 1 por 10. Eso nos queda 3 por 6. 1,8. Y eso es 1.8 pulgadas de madera. Entonces una pieza de 3 por 6 pulgadas por 3 metros 20, de alguna forma equivale a 1.8 pulgadas de madera. Y así ustedes podrían hacer la combinación de ejercicios que deseen, y esto en pino radiata. Pensemos ahora que no es pino radiata. Vamos a hacer ahora de 2 por 4, 3.6 metros, y esto va a ser roble. Entonces vamos a tener el mismo ejercicio, 2 por 4 por 3 metros 60, dividido por 1 por 10 por 3.60, ¿ya? Porque esto es la pulgada de madera, no es la pulgada corta o pinera. 2 por 4 dividido por 1 por 10, y eso nos queda 2 por 4 son 8, dividido en 10, 0.8. Entonces aquí vamos a tener 0.8 pulgadas madereras. Entonces una pieza de 2 por 4 por 3.6 metros roble equivale a 0.8 pulgadas de madera. Y si podríamos inventar, podríamos llegar a otro caso. Vamos a seguir ahora con Raúl Lee. La pieza va a medir 3 por 6, pero va a tener solamente un largo de 2 metros. Ahora ustedes me podrían decir cuántas pulgadas de madera tiene eso. ¿Podrían dar un valor?
Ariel, Byron, Felipe, 1, Jonathan. Sí, Matías. 1, Mauricio, Pedro, Rubén. ¿Quién se Punto arriesgó? 9, ¿Cuánto? 0,9. 0.9. Aquí hizo su compañero. 3 por 6 por 2 metros. Lo dividió por 1 por 10 por 3.6 metros. ¿Sí? Por... Ahí quedé con la duda, profe. ¿Es siempre 3,6? Yo lo hice por 2 abajo también. Es que el parámetro de comparación o es de 1 pulgada maderera es una pieza de 1 por 10 en 3.6. Por eso siempre lo vamos a comparar por una pieza de 1 por 10 por 3.6 metros. No, 3 por 2 por 3 por 6 por 2. Nos da 36 dividido por 36 y eso nos da 1. Entonces aquí había un detalle, ¿ya? Que no era 0.9, era 1 pulgada de maderera. Que no se le olvide, siempre el parámetro de comparación es 1 por 10 por 360 en madera que no sea pino radiata y en madera de pino radiata 1 por 10 por 320. Porque nuestro concepto es la pulgada de madera y la pulgada corta o pinera. Y en nuestra zona lo que más utilizamos es pino radiata. Seguir inventando ejercicios antes que les pase la guía. Ustedes me podrían decir cuántas pulgadas de maderera son 3 piezas, ¿ya? De 5 por 8, ¿ya? Por 3 metros de Raulí. ¿Ya? Como ejercicio. Tres piezas de 5 por 8 en 3 metros en Raulí. 10 pulgadas madera me dio a mí. ¿Qué fue lo que hizo su compañero? Le hizo 3 por 5 por 8 por 3 metros dividido por 1 por 10 por 3.6 metros. ¿Sí? Sí, profe. Y eso da 10 pulgadas. Entonces ya son especialistas en cubicar en madera. ¿O hay dudas? Pero vamos a mezclar, vamos a empezar a combinar. Entonces ahora les voy a pasar una guía con distintas combinaciones o variantes que puede tener la cubicación en madera. ¿Ya? Se las voy a compartir por el chat. Taller de estructuras de madera.
Y una pregunta. 45 se fue antiguo. Ya, el chat está cargando un archivo que un taller donde van a haber varias variantes en relación a la cubicación. Lo voy a abrir para explicarle a grandes rasgos. Tengo problemas porque estoy compartiendo dos pantallas. No, logro botarla. Que se me genera conflicto cuando comparto otro equipo. Este es un taller, ya es un ejercicio donde ustedes van a tener que ubicar de distintas miradas, ¿ya? Para reforzar un poco antes de empezar a ubicar un proyecto más grande. En este caso tenemos un ejercicio bastante teórico, ya no un ejercicio real, y donde tenemos planteamiento del problema, unas especificaciones técnicas y un detalle, un croquis de lo que vamos a ubicar. Entonces dice, se necesita reemplazar piezas de madera en mal estado ubicadas en el corredor exterior de una vivienda colonial ubicada en la ciudad de Talca. Esquemáticamente se hace la vivienda colonial y una vivienda colonial generalmente tenía corredores por todos los lados. ¿Ya? Pilares son de piezas de 8 por 8 pulgadas en altura 3 metros, distanciados o distancia entre ejes 3.2 y vigas de 3 por 6 pulgadas. Me faltó rayita pulgada. Especificaciones: se deben reemplazar todos los pilares perimetrales de la vivienda y utilizar madera nativa clasificada como durable o muy durable en la ordenanza general de urbanismo y construcción. O sea, no especificamos especies, especificamos un grupo, en este caso de madera. Toda la madera a utilizar no puede tener humedad superior al 18% y escuadrilla igual más menos 5 a la existente. Por lo tanto, debemos utilizar las características de la escuadrilla que está indicada en la parte superior. Las vigas perimetral del lado norte se deben conservar todas las piezas viga perimetral del lado norte deben conservar todas las piezas de madera con cara hacia el norte. Precaución al desmontar pilares de dañar los elementos que se conservan. O sea, que nos dice que conservemos todas las vigas perimetrales del lado norte. O sea, conservamos todas las que están acá. Reemplazar todas las piezas perimetrales exteriores que no se conservan, o sea, todas excepto las del lado norte, como madera nativa y clasificada como durable o muy durable según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Y toda madera a utilizar no podrá tener un número superior al 18% y escuadrilla igual a la existente más menos 0,5 milímetros. Aquí hay unos datos adicionales, solamente referenciales para el presente control o taller. ¿Ya? Debería haber dicho taller ahí. Pino roble o raulí, cuánto vale, pino radiata, pino impregnado, álamo, ¿ya? Y otras maderas nativas, solamente referencia. Y después se consulta, determine la cantidad de madera instalada, identificar elementos, cantidad, largos parciales, pulgadas por elemento y pulgadas totales, listado de piezas de madera a comprar y inversión en madera. Y después vienen algunos ejercicios prácticos, ¿ya? De supuesto o cantidad estimada de madera para su pliego de cielo, de distinta configuración o tamaño y distintas escuadrillas, y después algunos ejercicios de transporte de material, ¿ya? O de cuantificación de piezas. Es decir, usted en este viene solo equivalente de piezas, no viene carga de camión. Entonces, la actividad que vamos a desarrollar ahora es este taller, entonces los dejo, los voy a actualizar y se los voy a subir también a la plataforma virtual, ¿ya? No, esto no se estaba grabando específicamente, porque era el taller. El taller lo tienen ustedes en el chat y ustedes lo van a realizar en forma individual.
para que empiecen a ejercitar un poco respecto a las cubicaciones. Duda en relación a este taller, no es evaluado, así que no se preocupen, ¿ya? Pero sí les pido que lo realicen para que empecemos a ejercitar, porque la prueba o el control que ustedes van a realizar van a aparecer ejercicios de cubicación. Y ejercicios de cubicación ustedes van a tener que sacar desde plano y especificaciones técnicas, sacar los datos para poder generar una respuesta. ¿Alguna duda? No, profe. Ya. ¿Pudieron descargar el archivo? Sí. Ya. Entonces les voy a pedir que empiecen a desarrollarla individualmente. Voy a cerrar esta videollamada. Si tienen dudas me escriben por el chat. Y si es necesario volver a activar la videollamada, los conectamos de alguna forma para ir resolviendo dudas. Intenten hacer lo máximo que puedan y si en algo tienen dudas me avisan, ¿ya? Y continuamos, ¿ya? Deberían alcanzar a resolver este taller completo durante lo que queda de clase. Nos quedan 50 minutos de clase y los 50 minutos ustedes deberían terminar este taller. Por lo tanto, si ustedes, por ejemplo, en 20 minutos más terminaron, activamos nuevamente la videollamada y revisamos lo que ustedes lo que llevan. Si, por ejemplo, en 20 minutos más están muy perdidos y no pueden avanzar, me avisan, conectamos nuevamente la videollamada y los ayudo con las dudas que ustedes tengan si es que son generalizadas. ¿Ya? En realidad corto la videollamada solamente por un tema de... No lo voy a cortar, porque ustedes son poquitos y ninguno está transmitiendo imagen, ¿ya? Así que voy a dejar la videollamada en forma... De alguna forma voy a dejar la videollamada activa, sin imagen, sí, evidentemente, solo con audio. Y si van teniendo cualquier duda, la pueden hacer por texto o por voz. Así que voy a desactivar compartir pantalla para que no transmita de alguna forma mucha información y no perjudicar a sus compañeros que están desde el teléfono. ¿Ya? Así que vayan preguntando a medida que tienen dudas. Si tienen, también pueden consultar, compartir la pantalla, ¿ya? En relación al ejercicio que están resolviendo. Sí, voy a dejar desconectado el audio, ¿sí? Pero ustedes pueden hablar cuando deseen. ¿Dudas o consultas? Ariel, Byron, Jonathan, Jorge, Matías, Rubén. No, profe, gracias. Ya. Ya, si tienen cualquier duda, consúltenla en este caso por el mensaje. Vamos a revisar el taller, idealmente terminado la próxima clase. Actualicé la plataforma virtual, ya, o el MS UCM virtual, indicando las actividades de las próximas clases y la fecha de la siguiente evaluación. ¿Ya? Según calendario de actividades, nuestra fecha estimada para la segunda evaluación es el 26 de junio. Disculpe, el 23 de junio. Donde las próximas clases son interpretación de documentación técnica, después diseño de estructura, sistema constructivo, y después el martes 23 de junio deberíamos realizar la evaluación de la unidad 2. Por eso les subí de alguna forma el esquema de clase a clase y las fechas tentativas para que ustedes sepan qué es lo que vamos. Les voy a empezar a cargar también algunos apuntes en este caso en la clase correspondiente, independiente que sean clases futuras, ¿ya? Algunos enlaces para revisar o algunas presentaciones. Si no hay duda, voy a finalizar la clase. ¿Ya? Dale, profe. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao.